Presencia de Julia Jauregui, la columnista del día de hoy, a quien yo mismo le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Julia? Muy buen día. Hola, buen día a toda la oyentada también. Contenta de estar acá y de dar continuidad a la columna de Ciencia Vecina. Perfecto. Te voy a pedir ahí que te acerque un poquito más el micro. Ahí nos hacía el gesto Kim. Acércatelo. Bien ahí. Bueno, interesante el tema que vamos a analizar hoy, el Islam y los musulmanes de la Argentina, en medio de toda esta coyuntura internacional que estigmatiza tanto a dicha comunidad. Ya mismo te cedo el espacio para que empieces a desarrollar la temática de hoy. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Julia, yo soy licenciada en antropología, soy vecina de la Serranita. Actualmente estoy haciendo mi doctorado también en antropología con beca de CONICET. Investigo la expansión de dos vertientes islámicas en el país, que son la Ahmadía y el sufismo Naqshbandi. Bien. Pero para esta columna vamos a charlar un poco sobre la historia de los musulmanes y el Islam en el país. Y primero para arrancar me parecía que estaba bueno hablar un poco sobre qué es el Islam, porque es una religión que muchas veces a su alrededor tiene muchos grises, que lo que sabemos nos llega a través de los grandes medios de comunicación o de construcciones que se hacen sobre los musulmanes a través del cine, y muchas veces son construcciones un poco estereotipadas. Entonces está bueno primero ubicarnos un poco culturalmente para hablar del Islam. Bien. Si uno piensa en el Islam, digamos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Que estamos hablando de una religión o de una región específica del mundo? Uh-huh. Y es muy probable que asociemos el Islam a la cultura árabe. Y eso es porque el Islam es una religión que nació en Arabia en el 600 después de Cristo, que Arabia es la actual Arabia Saudita, pero el Islam, pese a tener ese origen cultural y étnico árabe, es una religión que tiene un mensaje universal, es decir, un mensaje que está destinado a toda la humanidad y que acepta la conversión religiosa. Es decir, que personas que profesen otra religión o que no tengan ninguna religión en particular pueden abrazar el Islam, como los musulmanes dicen, y tornarlo su estilo de vida. Uh-huh. Inclusive en los países donde mayor cantidad de musulmanes hay, en la actualidad no son países árabes, sino que el país con la mayor población musulmana es Indonesia, después India, Pakistán y Bangladesh. Uh-huh. Bueno, por un lado eso. También está bueno mencionar que el Islam es una religión monoteísta. Esto quiere decir que creen en un único Dios. En un único Dios. Seguramente hemos escuchado la expresión de que Allah es el Dios de los musulmanes. Lo cierto es que no es así. Técnicamente Allah es la palabra en árabe para referirse a Dios. Sí. Es decir, un cristiano, por ejemplo, que tenga el árabe como su lengua materna, se va a referir a Dios como Alá, ¿no? El mismo Dios que nosotros conocemos, en el que hemos sido creados en el catolicismo, ¿no? Sí. Es decir, que el Islam comparte con el judaísmo y el cristianismo la misma concepción de Dios. Uh-huh. Tienen algunos matices, pero se remontan, digamos, a la misma tradición y genealogía religiosa. Porque el Islam es la última tradición monoteísta del linaje abrahámico, ¿no? Hay una continuidad. Uh-huh. También el Islam, en este sentido, reconoce a los profetas del judaísmo y del cristianismo, pero agrega, digamos, como novedoso la creencia de que el profeta Muhammad, que es Mahoma, digamos, en su traducción al español, sí, fue el último de los profetas enviados por Dios, es el que viene a sellar una cadena de profecías. Uh-huh. Iniciada con Adán, digamos, sí, y que trae para los musulmanes, trae a la humanidad el último mensaje antes del fin de los tiempos, y un mensaje digamos,
más puro, porque los musulmanes creen que con el paso del tiempo el humano fue viciando el mensaje de Dios. También algo interesante, digamos, para comparar con el catolicismo, con el cristianismo, es que para el Islam Jesús fue un profeta, pero no fue un hijo de Dios, porque el Islam tiene como principio religioso la unicidad de Dios, es decir, que Dios no es Padre, ni es Hijo, ni es Claro, eso Espíritu quiere decir, Santo. está más allá de la subdivisión, esa subdivisión ternaria que hace el catolicismo. Claro, exactamente, porque para el Islam Dios no engendra, no es ni hombre ni mujer. Ujú. Dios es más bien una fuerza, digamos. Ok. Esa es una diferencia muy importante respecto al catolicismo. Bueno, ¿quién fue el profeta Muhammad? Él nació en Arabia antes del 600 después de Cristo. Sí. Pertenecía a una tribu que se llamaban Quraysh, una tribu de la región que tenían el poder político y religioso de la zona y el poder económico. En ese momento, antes de la revelación al profeta, estamos hablando de una zona que profesaba particularmente el politeísmo, o sea, la creencia en varias divinidades, sí. en varios dioses. El profeta, más o menos a sus 40 años, comienza a recibir la revelación de Dios a través del arcángel Jibril, que es el ángel Gabriel, el mismo ángel. El mismo ángel de... Ahí va. El mismo ángel. Vemos en la historia, digamos, doctrinaria un montón de similitudes porque estamos hablando de un mismo origen, ¿no? Entonces comienza el profeta a sus 40 años a recibir la revelación y digamos, la recibe y la predica hasta su muerte, unos 20 años. Esa revelación quedó plasmada en el Corán, que yo traje. Es el libro sagrado que tiene el Islam. Es el libro sagrado, exactamente, que está escrito en lengua árabe, Uh-huh. porque Dios, para los musulmanes, reveló su profecía en lengua árabe. Entonces, es una lengua también que es sagrada para los musulmanes. Uh-huh. Bueno, y un dato histórico importante, digamos, es que el profeta Muhammad se fue convirtiendo en un líder no solo religioso, sino también en un líder político. Porque hay que entender que el Islam no solo es una religión, sino que el Islam se constituyó en un imperio que se expandió desde la península arábiga hasta Asia Central, la India, el Levante, que sería Siria, Líbano, Palestina, el Mediterráneo, el norte de África y hasta Córdoba en España, o sea, en la península ibérica. Uh-huh. Durante varios siglos se fue expandiendo, se convirtieron en un imperio y también en una gran civilización. Entonces, cuando hablamos del Islam, hay que tener en consideración de que hablamos de un territorio muy vasto, donde hay muchísimas, en su interior, ¿no? Muchísimas lenguas, muchísimas tradiciones culturales con sus prácticas sobre agricultura, prácticas económicas, formas de relacionarse al interior de la familia, en fin, hay una diversidad enorme, que eso se reflejó en cómo el Islam fue construyendo su propia doctrina y su propia jurisprudencia. Entonces, para señalar de que el Islam muchas veces al Islam se lo considera como un como una religión bastante rígida y dogmática, pero es una religión que tiene más de 1600 años, sí, que ha tenido un montón de variaciones y cambios históricos en su interior. Y que además hay distintas vertientes religiosas en su interior, como por ejemplo lo hay para el cristianismo. Tenemos el catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo, sí. El pentecostalismo, evangelismo. Esa estigmatización o esa forma de visibilizarlo al islamismo, ¿es una mezcla entre todas esas vertientes o hay alguna vertiente puntual que sea la que se eligió ser representada?
Y hay una vertiente que es mayoritaria, que es el sunismo, que representa casi el 90% de la población a nivel global. La otra gran vertiente, pero que es, bueno, representa el 10%, La primera es el minoría. shiismo. La primera minoría, exactamente. Pero en su interior de estas dos grandes vertientes hay subdivisiones. Y, por ejemplo, al interior del sunismo conocemos el salafismo, el wahabismo, que son vertientes más recientes, más contemporáneas y son las más controvertidas porque son las más conservadoras, que están extendidas, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Pakistán, en Afganistán, en los países donde vemos que los derechos humanos y los derechos de las mujeres Están con problemas. detenidísimos, vamos a Sí. decirlo de alguna forma. Sí, sí, Bueno, no sí, podemos decir que claro. están retrasados porque nunca avanzaron, entonces. Y eso lo Va, podemos esa es discutir, una lo podemos lectura, discutir. tenés razón, es una Lo lectura podemos que estoy yo. discutir. Lo podemos discutir. No, en la historia del Islam ha habido como momentos de oro, Ujú. de grandes desarrollos en filosofía islámica, en medicina, en disciplinas como la matemática. Es decir, el avance cultural existió porque el avance cultural es básicamente una característica de la humanidad. El Ujú. avance entendido como cambio cultural, ¿no? Sí. Bueno, Bien, habiendo hecho el concepto Primer del panorama. islamismo o la parte introductoria, la columna también trata sobre los musulmanes en la Argentina. Cómo se llega, cómo se conforma dicha comunidad, dónde radica, están diseminados por todo el territorio, hay alguna zona puntual, creo que algunos podemos llegar a asociarla. Es así, no es ¿a dónde? así. ¿A dónde lo Para la sacas? zona oeste del país. Ahí va. Bueno, para hablar del Islam en la Argentina, primero hay que retrotraerse a la expansión de la corona española en el continente, porque aunque no lo creamos, ya hay crónicas de viajeros que mencionan la presencia de moriscos en el territorio americano, que los moriscos eran los musulmanes que Sí. habitaban el Andalus, o sea, la península Claro, ibérica, hablaba justamente España. la llegada de la zona a Córdoba, España. Claro. Córdoba queda ubicada en la región de Queda ubicada Andalucía. exactamente, que llegaron al continente americano, pero como los reyes católicos habían llevado adelante la Inquisición, los Ujú. musulmanes tenían prohibido profesar su religión en el espacio público. Entonces, hay registros históricos de que los primeros musulmanes llegarían con la conquista española. Un segundo momento de llegada al continente está vinculado con el tráfico de esclavos africanos islamizados, porque como mencioné, el Islam se expandió a África también, inicialmente al norte de África, pero después a África occidental, que sería más el sur. Y en ese sentido es paradigmático el caso de Brasil, no solo porque fue uno de los países que más tráfico de esclavos recibió, sino porque hay vestigios de antiguas mezquitas en Río de Janeiro y en San Salvador de Bahía. De Bahía. Sin embargo, estas presencias más antiguas no tienen una continuidad con el desarrollo del Islam en la contemporaneidad, digamos. Claro. Ese proceso tiene su origen con la inmigración árabe Sí. al continente, especialmente a la región. Argentina y Brasil tienen procesos históricos más o menos análogos, reciben flujos de inmigración árabe a partir de 1860, con un mayor flujo a partir de 1880, de inmigrantes de la región que actualmente es Siria, Palestina y el Líbano, que en ese momento eran provincias del Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue el último gran califato del mundo islámico que termina en 1925. Sí. Y esta inmigración de fines de 1800 está vinculada, como ya sabemos, al proyecto nacional que delinearon las élites porteñas especialmente, de mejorar, digamos, la composición social de
de la población que en ese momento se estaba construyendo como Argentina, porque consideraban que no se iba a poder construir un país con gauchos e indios, y tuvieron una política de apertura a la inmigración, que en un primer momento esperaban que fuese anglosajona, pero Sí. no llegaron inmigrantes anglosajones, sino especialmente del sur de Europa, y entre ellos árabes. Bien. La migración árabe representó el tercer grupo mayoritario de inmigrantes, después de los españoles y los italianos. Y los inmigrantes se dispersaron en todo el territorio, se dedicaron especialmente a la venta ambulante, que fue una actividad económica estigmatizada, pero después con el paso del tiempo se fueron conformando, digamos, en pequeños comerciantes. Y fueron experimentando un cambio, digamos, en su estatuto social, exactamente. De estos inmigrantes, digamos, sus religiones eran mayoritariamente católicos ortodoxos, maronitas, melquitas y entre ellos musulmanes. Los musulmanes eran también, digamos, una minoría dentro de estos inmigrantes. Y en las 3 primeras décadas del 1900 empiezan a fundar instituciones de socorro mutuo, o sea, instituciones en las que tenían como finalidad brindarse ayuda por ser inmigrantes, y se transforman también en instituciones culturales y religiosas. También conforman órganos de prensa, es decir, tienen una actividad cultural muy, muy activa. Incluso hay muchos líderes culturales y políticos que llegaron a ser personas de renombre en la élite política argentina. ¿Nombres? Ese dato específico te lo debo. Tengo una pregunta por Instagram. Después continuamos con el eje. Pregunta Rodolfo Torrilia, quien te mando un saludo y le agradezco por estar del otro lado. ¿Qué influencia tiene la arquitectura árabe en Latinoamérica? Y la arquitectura árabe llegó sobre todo a través del Andalus, digamos, de la arquitectura que llegó con la corona española. Sí. Después vemos, y esto ya lo voy a comentar un poco más adelante, que hay influencias más contemporáneas, vinculadas a Irán y a Arabia Saudita, pero eso es como un fenómeno más reciente, sí. Ya lo vamos a... Ya llegará. Ya llegará. O sea, estamos volviendo a lo que tratabas al principio. Podemos decir que los primeros musulmanes que llegaron como con una mordaza para profesar la religión y por esta cuestión inquisitoria que se había sucedido en España, pero ya con la llegada de musulmanes provenientes de Arabia, comienza ya de una forma más estable la difusión de esas creencias. Claro, sí, los historiadores y antropólogos hemos definido como la historia de los musulmanes en el país en tres periodos. Uh-huh. Es un primer periodo que iría de fines de 1800 a 1930, más o menos, que es todo esto que estoy comentando, que está caracterizado con la llegada de la inmigración, la creación de instituciones y el desenvolvimiento de los musulmanes en la vía política y económica del país, ¿no? Después, a partir de 1930, las élites, ya estamos hablando de la primera dictadura, comienzan a tener políticas de restricción a la inmigración, porque le salió el tiro por la culata a las élites y empiezan a considerar que esa inmigración masiva estaba corrompiendo una identidad nacional propia, local, digamos. Entonces comienzan a haber restricciones y ese gran flujo de migración empieza a decaer, digamos. Uh-huh. Y ahí digamos, en las ciencias sociales hemos establecido un segundo periodo que iría de 1930 a 1980, que está caracterizado un poco por el desenvolvimiento de estas comunidades inmigrantes a la sociedad local. Hay que pensar que muchos de estos inmigrantes al llegar acá se casaron con católicas, con católicos, uh-huh.
empezaron a tener familias mixtas, la religión islámica comienza a tener un periodo como de retracción. Sí. Y O sea, no existió un mestizaje real entre religiones, sino que... y en algún sentido sí, pero eso implicó un retraimiento del Islam. Es decir, comienza a producirse una argentinización Sí. de los inmigrantes árabes, porque además tenían una intención de formar parte de la cultura local, ¿no? Entonces, muchas de las instituciones que se formaron a principios de siglo desaparecen, otras perduran hasta la actualidad. Es el caso, por ejemplo, de la Sociedad Árabe Musulmana de Córdoba, que se fundó en 1928 y que todavía continúa vigente. activa. ¿Va a llegar al centenario? Va a llegar al centenario, falta poco. Pero bueno, el Islam en esos momentos tiene así como una retracción. Hasta 1980 en adelante, que es la última etapa, en la que se producen una serie de procesos que reconfiguran, diría que casi completamente lo que se conocía sobre el Islam hasta ese momento. Y Sí. eso está vinculado a tres procesos. Uno tiene que ver con la conversión al Islam de personas argentinas, Sí. digamos, de nacionalidad argentina. Que no estaban allegadas directamente ni por ningún lazo a dicha Exactamente, creencia. claro, que no pertenecían a familias árabes, pero que en general han sido buscadores espirituales que comienzan a conocer sobre el Islam a través de literatura de tipo orientalista y esotérica, y comienzan a realizar viajes a Medio Oriente en busca de maestros espirituales. Ok. Y así es como conocen el Islam muchas veces en Medio Oriente. Uh-huh. Vienen a la Argentina, algunos entran en contacto con comunidades islámicas, o si no, se empiezan a formarse linajes de maestros locales. Por otro lado, también se produce una reconfiguración por la llegada de nuevos inmigrantes, ya no solo de países árabes, sino también de países, sobre todo de países africanos, Uh-huh. que traen consigo nuevas vertientes del Islam, como el sufismo tijadilla, el sufismo muridilla, que hacen entonces que si ya en el país había una diversidad de tradiciones islámicas, se complejiza aún más, porque llegan nuevas tradiciones. Y el otro aspecto es que en el mundo islámico, más o menos a partir del 1980, comienzan a haber disputas geopolíticas que buscan expandir las distintas vertientes islámicas. Entonces, países como Arabia Saudita, Irán o Turquía comienzan a enviar a sus diásporas Sí. fondos para la creación de nuevas mezquitas, nuevas salas de rezo o espacios culturales. Comienzan también a becar a conversos argentinos para que se formen en ciencias islámicas en sus países. Claro. Por ejemplo, en Argentina hubo muchos conversos que fueron becados para estudiar en Arabia Saudita, ciencias islámicas e idioma árabe, volvieron a la Argentina y se transformaron acá en líderes religiosos o en traductores. Por ejemplo, este Corán que tengo acá fue traducido por un argentino. Bien, ¿puedes acercar un poquito más? Así. Sí. Ahí está, un éxito. O sea, conversos que se formaron y que comenzaron a tener posiciones importantes al interior de la comunidad islámica del país. Entonces, para ir cerrando, digamos, con esta historia de los musulmanes en el país, Sí. Mencionar de que si bien el Islam en la Argentina tuvo una génesis vinculada a la tradición árabe, con el correr del tiempo esa tradición fue mudando, Uh-huh. se fue haciendo más diversa lingüísticamente, culturalmente, en términos de nacionalidad. En la actualidad hay un montón de vertientes islámicas. Hay sufismo, ahmadiyya, chiismo, alawismo. Hay al menos entre 6 y 10 vertientes en el país. Y creo que entonces nos cabe, digamos, la pregunta
de por qué ante una religión que lleva más de un siglo en el país, todavía se la sigue signando como si fuese una religión lejana o externa a una identidad nacional. Ujú. Y un poco esa respuesta está vinculada a que la Argentina construyó un imaginario y una identidad nacional vinculada al catolicismo, como si toda su población fuese católica, Sí. blanca, digamos, venida de los barcos, siendo que hay una diversidad muchísimo mayor. Sí. No solo religiosa, sino también étnica. Basta salirse de la pampa húmeda del país y ya nos topamos con comunidades indígenas. Sí, sí. Si vamos a la cuestión Sí. puramente étnica, Sí, exactamente. no hace falta cruzar ninguna ruta ni nada. Es verdad. Sí, es verdad. Pero Eso está también es bueno parte de hacer un la imaginario. demarcatoria en cuanto a los pueblos originarios, sí lo considero pertinente. Ujú. Y también porque Occidente, especialmente las potencias europeas y Estados Unidos, han construido un imaginario sobre lo musulmán como algo externo a una identidad occidental, siendo que la propia historia demuestra que los cruces, el tráfico de saberes, Sí. el tránsito económico y las influencias políticas entre Occidente y Oriente existieron desde siempre, digamos. Bien. ¿Qué crees que influye más? Me llega esa cuestión. ¿Qué crees que influye más en esa concepción que tenemos que hay socialmente acerca de la religión islámica? ¿El mensaje construido desde Argentina o el mensaje que llega desde afuera, desde las potencias occidentales? Y creo que son las dos cosas. Eso depende un poco de las coyunturas políticas. Es decir, los musulmanes estuvieron siempre, pero ¿por qué en determinadas coyunturas pareciera ser que los musulmanes se transforman en un peligro para la sociedad, en un peligro para el orden público? Sí. Y eso, bueno, tiene que ver un poco con las ideologías de nuestros representantes, ¿no? Ujú. Que además, obviamente, está fogoneado por concepciones más mayores, digamos, que las vemos replicadas en películas, en las noticias de los medios de comunicación. Bueno. Bien, agrega acá Rodolfo que en base a eso estuvo en pueblos originarios en el norte del país y le comentaron que recibieron influencia también. Sí. Inclusive hay influencias desde esta migración histórica de principios del siglo, una de las vertientes islámicas que se llama alauita, que Sí. tiene su origen en Irak, pero su comunidad más grande está en Siria, se instaló en Tucumán. En Tucumán y en la provincia de Buenos Aires. Es un grupo de diáspora que tiene una presencia fuerte en el norte. Bien, bueno, ya para ir cerrando, te consulto si quedó algo ahí importante que quieras mencionar que no hayamos podido comentar o no te haya preguntado. Y bueno, yo siempre me quedo pensando de que es algo que sostienen algunos líderes islámicos del país, de que el Islam es una religión que en su interior está muy fragmentada, que Sí. tiene sus propios conflictos internos en términos de doctrina y de cómo llevar adelante una religión vinculada a proyectos políticos, y que en esa diversidad hay un espectro muy grande de formas de concebir a la sociedad, de concebir al propio Islam y de dar respuesta a los problemas contemporáneos, y en eso la situación de las mujeres y los derechos humanos, y hay una amplitud de vertientes desde más liberales al estilo islámico, Sí. o más conservadores, y que la verdad es que como es un universo cultural demasiado amplio, está bueno ir acercándonos con otros ojos que no sean inicialmente los ojos occidentales, que muchas veces cargamos con prejuicios, sino bueno, comenzar a conocer a esta religión.
Puede ser inicialmente a través de lo que nos pueda contar algún musulmán que conozcamos, de acercarnos a esta tradición religiosa a través de la literatura que escriben los propios líderes religiosos. Eh, bueno, eso. Bien. Bueno, excelente, Julia, la verdad que interesantísima la columna, para desarrollarla muchísimo más, diría yo. Así que te agradecemos la visita a Radio Tortuga. Y bueno, cuando la agenda de la comunidad científica para Chasca lo vuelva a permitir o lo demande, te esperamos de vuelta por acá por el estudio para seguir charlando sobre este tema o sobre el que vos quieras traer en esa oportunidad nueva. Bueno, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a vos. Saludos. Escuchábamos a Julia